¿Qué tal? Empezamos en unos segundos, por favor. ¿Qué tal? Empezamos nuestra sesión del curso, nuestra sesión número 4 del curso Casos Prácticos de Análisis de Estados Financieros. Nos toca ver el caso de empresas mineras. Acá quiero hacer una serie de comentarios antes de empezar a ver lo que es el análisis vertical, lo que son los ratios financieros, ¿no? Como una suerte de introducción. Estamos en la sesión número 4. ¿Qué podemos decir? Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la metodología de análisis de estados financieros es similar o prácticamente la misma entre empresas de diferentes rubros. ¿Por qué? Porque los ratios financieros y el análisis vertical, análisis horizontal y todo eso, tienen las mismas fórmulas, vamos a decirlo así. Tienen las mismas fórmulas, tienen los mismos planteamientos. ¿Por qué? Porque toda empresa, seas minera, seas empresa de alimentos, seas empresa de cualquier rubro, cementeras, seas una empresa de consumo masivo, tienes el, tienes el, tienes que presentar obligatoriamente, esto no es opcional, obligatoriamente un estado de situación financiera, tienes que presentar un estado de resultados, tienes que presentar un estado de flujo efectivo y tienes que presentar un estado de cambios en el patrimonio neto, algo que por fines del curso, por temas de tiempo, no entramos a tallar con el estado de cambio en el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque muchos de los indicadores o los ratios financieros o KPI financieros se alimentan de estado de resultados y del estado de situación financiera, y uno que otro ratio se alimenta del estado de flujo efectivo, y muy pocos ratios o casi ninguno prácticamente se alimenta del estado de cambio en el patrimonio neto. Por eso es que en cualquier curso o cualquier analista o casi cualquier analista de finanzas, de estados financieros, no toca tanto, no menciona tanto dicho estado financiero, ¿sí? Solo para tenerlo en cuenta. ¿Qué más? ¿A dónde iba? Y toda empresa, sea cual sea su rubro, tiene que presentar los mismos estados financieros, y estos estados financieros tienen la misma estructura, la misma configuración. Por eso es que si tú sabes cómo hacer el análisis de estados financieros para una empresa minera, tienes al menos las bases, o al revés, ¿no? Partamos al revés. Si tú sabes cómo hacer un análisis de estados financieros para una empresa de alimentos, para una empresa de consumo masivo, como hemos venido revisando en el curso, para un retail, vas a poder tener, o sabes, ya vas a saber hacer en principio para una minera. Y digo que ya tienes los principios del análisis financiero, pero no es que ya estés totalmente apto para poder hacer el análisis financiero de una minera. ¿Por qué? ¿Qué te va a faltar? Si ya sabes cómo se configura, si eres contador, muy posiblemente, siempre, perdón, me corrijo, siempre vas a saber cómo hacer incluso los estados financieros, pero te falta conocer el negocio, ¿no? Algo que hemos venido recalcando a lo largo de estas sesiones es que el mejor analista financiero no es aquel que necesariamente te tenga los mejores diplomas o haya estudiado en las mejores instituciones o tenga los libros más actualizados o haya estudiado material en inglés o en otros idiomas. Claro que eso es un potenciador enorme, pero muchas veces el buen analista, sin tener necesariamente ese tipo de contenidos o materiales a la mano, logra destacar porque conoce el negocio. Ojo, conoce el negocio. Entonces, estamos tocando un punto clave, que tú puedes ser muy bueno analizando estados financieros de empresas de otra índole, pero tú te metes a otra empresa y puede que al principio te cueste. ¿Por qué? Porque tienes que conocer las dinámicas del negocio, tienes que conocer la historia específicamente de tu empresa, tu negocio, las decisiones que se han tomado
y las motivaciones incluso que han habido detrás de las decisiones financieras. ¿Por qué en un determinado año se pagó a más gente? ¿Por qué en un determinado año se invirtió más? ¿O por qué en un determinado año se invirtió menos? ¿O por qué en un determinado año tal cosa, cual cosa? ¿Por qué? Porque eso muchas veces nos va a ayudar a explicar aumentos y disminuciones en los valores de los estados financieros. A ver, por ejemplo acá, si nosotros estamos viendo que del 2011 al 2012 ha habido una disminución de utilidad neta, entonces uno que puede pensar en automático. Ah, no, pues las cosas están mal. ¿Quién es el responsable de esto? ¿No? Alguien tiene que decir qué pasó. Y ahí está la clave. ¿Qué pasó? No estoy, o lo que no se entiendan de mis palabras, pues que lo que digo es una carta libre para tolerar las pérdidas, el error, la ineficiencia, pero por lo menos entendamos el contexto. ¿Por qué? Porque sobre todo el negocio minero, como ya vamos a empezar a especificar, eh, obedece a muchas dinámicas del mercado más allá de las cuatro paredes de la empresa. Cuatro paredes es un decir, ¿no? En la vida una minera pues tiene cuatro paredes, ¿no? En la vida una minera tiene cuatro paredes, pero que está más allá de las cuatro paredes de una empresa, las cuatro paredes de una compañía. Hay temas, en el caso específico de las mineras, pues precios cambiantes de los minerales, ¿no? Dinámicas de mercado con respecto a ciertas materias primas, o incluso, ¿no? De las, el estado económico o el estado de las economías a nivel mundial, por ejemplo, si una determinada potencia económica, acá entendámoslo, necesitamos entender también un contexto económico, un contexto geopolítico incluso, ¿no? Si estamos hablando de países de la región latinoamericana, que tienen pues un contenido minero, ¿no? Una participación de la minería sustancial en su economía, entonces normalmente toma el rol de proveedor de materias primas para países más desarrollados o potencias económicas que toman el rol de eh, agregadores de valor a estas materias primas. Dicho sea de paso, son sus principales clientes, ¿no? Si queremos poner nombre concreto, podemos pensar que muchos países de la región venden sus materias primas o sus minerales, específicamente hablando, a países, a potencias emergentes como China. China, sí, el país asiático. Ya, entonces, pues uno se pone a pensar, bueno, todo bien, ¿no? Tengo mi cliente. Pero ¿qué pasa cuando tu cliente o no tus principales clientes simplemente deja de comprarte? Pero no que deja de comprarte porque le compra otro necesariamente. Esto del mercado minero es un poquito particular, no es como el mercado de consumo masivo, en el cual pues uno puede apelar a comprarle uno a otra empresa. Acá es un poco más delicado, ¿no? Ojalá fuera tan fácil, pero no lo es. No es tan fácil entre comillas, ¿no? No estoy desmereciendo la complejidad de ninguna industria. A lo que voy, ¿qué pasa? Pues si este país, si China tiene, como ha tenido, como ha sucedido, tiene recesiones económicas al punto que disminuye las importaciones, para ellos son importaciones, ¿no? Las importaciones de estas materias primas, ¿qué va a pasar? No voy a tener a quién vender. Le vendo a otro. Es que, a ver, y acá nuevamente la comparación. Si yo vendo galletas, entonces puedo tener diferentes sectores a los cuales acercarme, diferentes personas, diferentes distritos, diferentes zonas de venta. Pero si estamos hablando de que mi cliente o mis principales clientes son, eh, ¿cómo les puedo decir? Potencias económicas, no hay tantas, no hay cientos. Creo que a lo sumo llegarán a una decena, un poco más de una decena, pero aún así esto es complejo. No es que, bueno, me dejaste de comprar, toco la puerta al siguiente país y al día siguiente ya le estoy vendiendo. No, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque implicaría no solamente el tema comercial, que al fin y al cabo, pues en estos tiempos uno puede pensar, pero me reúno con ejecutivos de Australia, más tarde con China, más tarde con Inglaterra, más tarde con Alemania. O sea, ese no es el inconveniente. La comunicación si no, el inconveniente es, ya digamos que mi cliente es China y por ave China no me puede comprar. Muy bien, entonces le vendo a los alemanes. Vamos a ver, pues los alemanes, o entiendes a las empresas, ¿no? O el gobierno mismo puede ser. ¿Tienen necesidad de compra? Sí tienen necesidad de compra. Ok, te vendo, negociamos el precio. Dicho sea de paso, las negociaciones en minería suelen tomar su tiempo. Ojo, suelen tomar su tiempo, pero pongamos que sea lo más óptimo posible. Solo lancemos un tiempo.
Pongamos que en 2 semanas ya cerramos el trato. Estoy siendo bastante optimista, ¿no? Pongamos que en 2 semanas cerramos el trato. ¿Qué significa? Que ya te empieza a vender. No, porque hay todo un tema legal y todo un tema logístico sobre todo, que es importante al momento de agarrar y vender este tipo de productos, este tipo de materiales de un país a otro. Y toma tiempo. Y durante el tiempo, que sin mentirles puede tomar meses, no días, no semanas, meses, la operación sigue andando, tiene que seguir andando, tengo que seguir produciendo, tengo que seguir pagándole a la gente y toda esa serie de responsabilidades que tenemos pues cuando estamos asumiendo o a cargo de una empresa, ¿no? La pregunta es, ¿quién las cubre? Claro, hay toda una serie de dinámicas que solamente las menciono, no son objetivos del curso, pues bueno, tengo reservas, tengo préstamos, accionistas, etc, etc, etc. A lo que voy, ya para acabar esta introducción, se supone que nosotros ya sabemos o ya empezamos a manejar los principios del análisis financiero. ¿Qué toca ahora? Toca seguir aplicándolos en otras empresas y seguir empapándonos con respecto a las dinámicas de la operación, las dinámicas del negocio, de los negocios. ¿Sí? Ahora sí, entrando en materia, análisis de estados financieros para específicamente empresas mineras. En este caso, hemos elegido una de las mineras más grandes que operan en el país Perú, no Minas Buenaventura S.A. Si bien es cierto, los numeritos, pues números son y nos dirán una historia, necesitamos, aparte de los números, conocer un poquito de la empresa a la cual estamos por hacer de su análisis financiero. A ver, un poquito de texto es necesario para saber con quién nos estamos metiendo esta vez. Acá dedicamos un poquito a esta parte. De acuerdo a la página web de la Bolsa de Valores de Lima, tiendas en Lima, capital de Perú, para quienes no son de Perú, la compañía de Minas Buenaventura S.A., Sociedad Anónima Abierta, fue constituida en 1953 y se dedica a la exploración, extracción, concentración y comercialización de minerales polimetálicos y minerales metálicos. Ahí, pues, una introducción típica. Buenaventura, de ahora en adelante le vamos a decir Buenaventura. Buenaventura opera directamente 9 unidades mineras ubicadas en el Perú. Uchuchacua, Orcopampa, Poracota, Julcani, Minas Recuperadas, así se llama, Minantapite, Ixihuinca, Mayay y Breapampa. Tener en cuenta que por temas de confidencialidad no estamos usando data tan vigente, así que a la fecha puede que alguna de estas unidades mineras ya no esté operando, por si acaso, ¿no? Dependiendo del año en el cual estén viendo esta clase, esta lección grabada. Y tiene control de 2 compañías peruanas que poseen las minas de Colquijirca, Shila y Paula. ¿No? Repito, al año actual puede que algunas de estas unidades mineras o hayan cambiado de denominación o estén cerradas, por si acaso, ¿no? Asimismo, mantiene inversiones en acciones de otras empresas dedicadas a la actividad minera, entre las que se encuentran Minera Yanacocha y Sociedad Minera Cerro Verde, ¿no? Mineras muy reconocidas en el mercado peruano, el mercado minero peruano. Buenaventura es la líder de explotación de metales preciosos, específicamente oro y plata en el país. Entonces acá, si bien es cierto, pues tenemos un poco de la historia muy condensada y un poquito explicándonos de lo que trata esta empresa, Minera Buenaventura. La pregunta es, ¿y esto influye en el análisis de estados financieros? El novato, todos hemos sido novatos, yo he sido novato, obviamente. Los novatos, los novatas, en primera instancia te dirán que no. Y claro, porque para hallar estados o los ratios financieros, pues necesitas fórmulas, necesitas números, y me dirán, ya, ok, sí, necesito fórmulas, números, pero esto es una historia, ¿no? De acá no saco ningún número, de acá no saco ninguna cifra, ningún porcentaje. No me sirve para poder hacer el análisis de ratios financieros. La pregunta es, entonces, ¿esto sirve o es solamente un texto, un discurso? Sí sirve. Pero ¿cómo así me dirán? ¿Cómo es que me sirve? A ver, no es que
A ver, acá es lo que distingue, repito, al novato, al que inicia, de quien ya tiene un poquito más de tiempo en esto. Obviamente procuro hablar con la mayor humildad posible, pues sin venir acá a poder venir a crecerme con mis conocimientos. A ver, ¿qué podemos decir? Podemos decir que evidentemente estamos ante una empresa, ante una corporación. ¿Por qué? Porque para tener tantas unidades mineras o para tener incluso control de otras compañías mineras, es que aquí hay un tema económico muy fuerte. Acá ya no podemos hablar de un CEO que va a tomar las decisiones finales, ¿no? O no podemos hablar específicamente de un dueño, o como decimos en Perú, del mandamás. Eso es aplicable para empresas pequeñas, para empresas medianas o para empresas que todavía pueden ser grandes hasta cierto punto, que todavía mantienen una estructura en donde tenemos un solo propietario o un grupo muy reducido de propietarios. Este tipo de empresas hablamos de directorios, ya hablamos de juntas accionistas, en donde hay accionistas mayoritarios, minoritarios, y habrá que ver los porcentajes, ¿ya? ¿Y eso qué influye? Bueno, hay una pequeña, para así decirlo, máxima dentro del análisis financiero. Mientras más dueños, vamos a decir así, de manera pragmática, yo sé que no es muy técnico de decirlo a ese nivel, me refiero específicamente a la junta de accionistas. No es exacto decir dueños, pero para no caer en complejidades, usemos esa terminología. Ya, hay una pequeña máxima dentro de los estados financieros, aplica para mineras, aplica para cualquier otro tipo de empresa a ese nivel. Mientras más dueños tenga la compañía, más drástico, más radical se vuelve la exigencia sobre el dinero. ¿Cómo así? Y lo vamos a ver con el tema, lo de los criterios, cuando veamos propiamente el análisis vertical y saber de cuánto a cuánto podemos tolerar para lo que son los costos, incrementos de costos, reducción de costos. Y eso lo dejamos para luego. Pero lo que voy es que mientras más dueños tenga una empresa, más radical se va a hacer con la exigencia de rentabilidad, con la exigencia de aumento en las ventas, con la exigencia de, no voy a decir aumento en costos, más bien de mantenimiento o disminución de los costos. Mientras que una empresa un poco más pequeña, ¿no? Un poco más reducida, puede haber una mayor tolerancia al tema de las fluctuaciones económicas en las empresas que tienen esta configuración, que tienen la mayor cantidad de dueños. De ser posible, ¿no? Sin exagerar, cada día vende el doble y cada día que tus costos se reduzcan a la mitad. Muy radical. Eso es lo que es ese tipo de ambientes demasiado competitivos, y eso va a tener, por supuesto, su correlato en el tema, del análisis financiero. Eh, con respecto a los criterios o los rangos de tolerancia para evaluar. Mientras que un incremento en las ventas, no lo sé, de un 3% puede ser motivo de, bueno, es una cifra, ya pongo muy chiquita, ya sé, pongamos, mientras que un incremento en las ventas de un 5% puede ser motivo de alegría para un tipo de industria, para una empresa, digamos, ¿no? Sé que a algunos les parecerá tampoco, pero me consta que para algunas empresas es wow. 5%, o ya 10%, ¿no? Para evitar polémicas. Ya 10% para algunos puede ser, pues, oye, que poco, para otros puede ser espectacular. Para empresas que tienen muchos dueños, efectivamente es poquísimo, imperdonable. Tú debes crecer tanto por ciento y punto. No, pero hay una cosa, hay una otra. La exigencia en este tipo de empresas es brutal, ¿no? Eh, Quizás esto suena hasta serie de televisión, ¿no? Mira, yo te pago para que lo hagas, no lo pago para que me digas los motivos por los cuales no lo harás, ¿no? Y por último, si sientes que no lo vas a hacer, pues entonces da un paso al costado y voy a buscar a alguien que sí asuma ese reto, ¿no? O sea, ese nivel se tiene. Y uno cuando evalúa los ratios financieros no puede ser tan laxo, no puede ser tan benevolente. Tiene que trabajar ese nivel de drasticidad o exigencia. ¿Qué más? Entonces esto, que si bien es cierto, no nos arroja ningún número, ya nos lleva a pensar, estoy en un lugar donde así nomás no te pasan uno. Así nomás no te toleran
el fracaso, si nomás no te toleran las disminuciones de ventas o los aumentos en costos. ¿No? Tengo que ser más riguroso en mi análisis y por ende en la ejecución. De acuerdo a la información de la memoria anual 2012, ¿no? Ya saben que estamos usando ese tipo de años pues, de manera referencial, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Perú. El oro, aunque cerró el año 2012 al alza con un incremento de, acá un pequeño error, no 6%, durante el año experimentó retrocesos debido al enfriamiento en las inversiones. Aquí hay otra cosa que es particular del tema de la minería. Los precios son definidos netamente por el mercado. A ver, me dirán, pero es que eso no es un principio económico. No exactamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pues en un mercado, por temas de oferta y demanda, las empresas tienen un cierto nivel de participación. Ojo, ¿no? De una u otra manera las empresas contribuyen a estandarizar un precio en el mercado, pero eso no pasa sino más con las mineras, en donde tú puedes ser un Buenaventura, puedes ser un Cerro Verde, puedes ser una Antamina, pero difícilmente pues tú vas a poner el precio del mercado internacional. Mientras que si eres un Alicor, si eres pues una compañía nacional de chocolates, Perú, ¿no? Si eres un Intradepco, de una u otra manera, con tu pricing o tu fijación de precios, puedes de una u otra manera influir en el precio de mercado. Puedes de una u otra manera eh, influir en el precio de mercado. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario, por favor? Continuamos entonces. Ok. ¿Qué más? Ojo, falta. Durante el año experimentó retrocesos debido al enfriamiento en las inversiones, las menores importaciones del metal por parte de India y China, eso ya les había hablado hace un rato, y la mayor producción de este país. Sin embargo, esto fue más que compensado por la demanda por el oro como activo refugio ante un dólar aún débil y de incertidumbre sobre el abismo fiscal en Estados Unidos y la economía europea. Ojo que este es dato, eh, estos son datos pues al 2012, pero que al fin y al cabo reflejan pues cualquier dinámica de cualquier dinámica económica vigente. ¿Cómo así? Miren, si los principales clientes, estamos hablando desde la perspectiva peruana, ¿no? Si a lo mejor eres canadiense o trabajas o operas en Canadá, tal vez tus clientes no sean estas empresas en primera instancia. India y China, si por ove ellos ya no necesitan tanta materia prima, tienes algún problema con tus ingresos. Sin embargo, no estoy seguro si a causa de, pero posiblemente tenga algo que ver, hay un tema de contingencias económicas en cuanto a Estados Unidos y Europa, así que muchas economías recurren al oro y ya no al dólar como el activo refugio. Entonces eso obviamente valoriza el dólar como materia prima, como material en general. Claro, quizás acá para dar una mejor disertación, tendría que hablarles un poco más de economía o de macroeconomía, temas que debo decir que en parte me exceden, ya que no soy economista de formación. ¿Sí? Sin embargo, para hacernos una idea, y con eso ya debería quedar claro, que acá estamos manejando dinámicas que van más allá de una sola empresa, dinámicas que van más allá de una sola empresa. Ya, y acá, nuevamente. Jorge, recuerden que me llamo Jorge. Jorge. Ya, y de acá puedo sacar algo para el análisis. Números no son. O bueno, sí, veo uno que otro numerito, pero a ver, este incremento de 6% en el precio del oro, pues influye en algo para el análisis financiero. Claro, para el tema de los ingresos, pero tendría que saber cuánto era el precio sobre el cual aplico ese 6%, ¿no? Así que es un dato válido, pero como que un poquito alejado
o no tan fácil de aplicar sobre lo que lo necesito, sobre lo que necesito. Ya, por ahí no iba lo que puedes hallar de este pequeño párrafo. De este pequeño párrafo, ¿qué puedes obtener? ¿Qué puedes hallar? ¿Qué puedes usar para tu trabajo? ¿Alguna idea? De este pequeño párrafo podemos entender que van a haber variaciones del 2011 al 2012 y tienen explicación exógena, al menos lo referido a los ingresos. Tienen explicación exógena, al menos lo referido a los ingresos. Y dicho sea de paso, esto es un negocio, típico negocio B2B, business to business. ¿Por qué? Porque las mineras se ven, perdón, no, los minerales metálicos, no metálicos, se venden a otras empresas, se venden a personas jurídicas, no se venden a personas naturales. Tengo entendido que es así. No es que estamos viendo nuestro programa del semanal o nuestro programa, nuestra novela, nuestra serie favorita, y en una de esas aparece un comercial de shampoo, un comercial de chocolates, y luego un comercial de oro, un comercial de pirita, no lo sé, o de plata, qué sé yo. No, así no funcionan las cosas, ¿no? Ahí el marketing B2B, ¿no? Es diferente. ¿A qué voy? A que en buena medida esa variación de precios va a ser exógena. Y por más que se cierre el año con un alza con respecto al 2012, no se pueden dejar de explicar todas esas variaciones que han habido a lo largo del año. Y entrando en la recta final de este análisis, llamémoslo así, conceptual, un poco teórico, del análisis de estados financieros para mineras, la plata, otro metal precioso, Ag, plata, agua es oro, Ag es plata, también es demandada como activo refugio, pero su precio se redujo en el 2012 a un 12%, como resultado de su creciente oferta y la débil demanda para usos industriales. A ver, uno puede pensar, muy bien, aparte del tema económico, hay demanda de oro, pero quizás no se tiene, o como una opción, una opción, ¿qué opciones hay adicionales al oro? Bueno, tenemos la plata, pero la plata no es igual al oro, obviamente, ya lo sé, pero no es igual y eso se nota, obviamente, eh, en el tema del precio, en el tema del precio, ¿no? Y en el tema de la oferta. Eso obviamente altera los parámetros. Hay más oferta de oro y al mismo tiempo cuesta menos. Pero cuesta menos por lo que hay más oferta o hay menos demanda. Al fin y al cabo, eso se termina definiendo entre la dinámica oferta y demanda. Pero al fin y al cabo, pues la demanda es porque te necesito para algo. Y acá viene esta última línea. Resulta que, a diferencia del oro, la plata tiene menos usos industriales. La plata tiene menos usos industriales. ¿A qué me refiero? A que el oro, pues, es un producto con un nivel, solo por mencionar una característica, de conductividad adecuado para la industria, pero no la plata. O el oro se usa, los filamentos del oro y los de oro, por último, se usan en más productos industriales que la plata. Por ende, por lo mismo que no tiene una alta demanda y más aún, pues posiblemente por el avance tecnológico se valoren otro tipo de minerales o de minerales metálicos o no metálicos, la plata pierde presencia en ese aspecto. Ojo. Y ya para ir cerrando, entrando a la partecita final de este análisis, esto nuevamente lo podemos usar de una u otra manera para los ratios financieros, claro, ¿no? Si por OVE ya disgregamos los ingresos y uno de ellos es la plata, que no nos sorprenda que de todas maneras no haya un avance significativo de un año a otro. Nuevamente, ¿por qué? Nuevamente por factores exógenos. No podemos achacarlo a, no, que mis vendedores vendieron mal. No soy especialista en marketing B2B, ¿no? De empresa a empresa, sería mentirles.
Pero me parece que es una dinámica diferente al marketing B2C, o sea, de empresa a cliente, a consumidor directo. Sin embargo, a ver, te lo pongo de esa manera. Tú quieres una galleta y puedes tener tranquilamente 10, 15, 20 opciones de galletas, no miento. De diferentes sabores, colores, marcas, tamaños, precios, y mucho influye la publicidad, no me equivoco. En cambio, no tenemos tantas opciones al momento en los minerales. Así que no es que haya muchos compradores, tampoco hay muchos oferentes, muchos proveedores. Entonces ahí podemos decir que el tema del marketing no va al nivel de que te tengo que convencer. Más que te tengo que convencer, tú ya estás convencido por tu necesidad. Ahí el tema del marketing viene a ser que yo, sobre ya capacidades previamente elaboradas, te las hago de conocimiento de forma más rápida y certera que otras empresas. Ojo. Bueno, es para mencionar pues la diferencia. Obviamente hay más cosas del marketing B2B que ya sería motivo para otro curso de otro especialista porque eso me excede. Entonces ya para ir cerrando la idea y empezar a atacar lo que son el análisis vertical y los ratios financieros, ¿no? Como conclusiones a esta primera parte. Los principios del análisis financiero son únicos, prácticamente únicos. No es que hay un análisis de estados financieros para mineras, no es que hay un análisis de estados financieros para cementeras, no es que hay un análisis de estados financieros para transporte, no, las fórmulas son las mismas, la metodología prácticamente es la misma. ¿Qué va a cambiar? Obviamente va a cambiar los números. Bueno, los estados financieros sobre los cuales se hacen el análisis de estados financieros son los mismos. ¿Qué va a cambiar? Los números, obvio, eso siempre cambia, los números, pero más que eso, la historia que hay detrás de los números, los motivos, las razones, las decisiones, las motivaciones de esas decisiones con respecto a las inversiones, a los caminos que se tomaron, al producto que se vendió, al producto que se dejó de vender, etcétera, y que nos va a permitir hacer un análisis correcto. En el caso específico de la minería, hay muchos factores exógenos, sobre todo en la venta. Me atrevería a decir que la venta es más que nada, bueno, voy a precisar, en algunos casos también hay para la venta factores endógenos internos. ¿Por qué? Porque pongamos que hay una demanda alta, pero digamos que, y eso lo vamos a mencionar luego de las relaciones comunitarias, lamentablemente no ha habido un manejo con las comunidades. En Perú hemos tenido episodios notables, lamentablemente, notables para mal, lamentablemente ese tipo de situaciones, en donde las comunidades pues no permiten que la mina opere. Si la mina no opera, no extrae, no produce, no refina, no vende. Si no vende, obviamente no hay ingresos. Entonces, el mercado fuera, externo, dice, dame, véndeme, toma, que está el dinero. Pero tú qué le dices, yo feliz de la vida por venderte, pero no lo tengo. ¿Pero por qué no? Si es tu mina, es tu minera. No me dejan sacar. ¿Pero por qué no? Bueno, ahí entramos a problemas más complejos. La cosa es que, sí, me corrijo. No solamente son factores endógenos, pueden haber también factores exógenos, perdón. No solamente son factores exógenos externos, también puede haber factores endógenos internos, ambos que pueden afectar la mina. Muchos de esos escapan a la empresa. Bueno, los externos escapan a la empresa, los internos, los endógenos, sí, también tienen algo de, la empresa tiene algo o tal vez en ocasiones bastante que ver sobre sus manejos con las comunidades. Pero sin entrar en polémicas, muchas veces pues es un manejo tan delicado que ya hay parámetros que escapan a la misma minera, porque ya pueden haber temas ideológicos, temas políticos, temas electorales que en efecto escapan a la minera, ¿no? La minera puede procurar afianzar el diálogo con las comunidades, explicar los beneficios, negociar incluso, ¿no? Acuerdos, pero si ya hay detrás del fondo, detrás de todo eso hay temas ideológicos, la minera no puede hacer gran cosa porque la empresa minera al fin y al cabo surge como una entidad privada y una entidad privada así nomás pues no puede decirte por quién votar, por quién no votar, o por quién debes apoyar o no, o quién debes escuchar o no, o qué líder sindical o qué líder popular debes obedecer o seguir o no. Entonces, sí, hay factores endógenos sobre los cuales la empresa, la minera tiene responsabilidad, pero también hay otros en los que no y bueno, tiene que tratar de lidiar con la realidad
en la mejor manera posible. Ahora nos toca ver el análisis vertical. Tener en cuenta que vamos a usar para los ratios financieros datos tanto del estado de situación financiera, datos del estado de resultados y datos del estado de flujo efectivo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación.